Hola amigos, hermanos, que Dios nos bendiga en este encuentro de repaso de la lección de escuela sabática. Como ya sabemos, nos toca estudiar el libro de Josué, lecciones acerca de la fe. Cuántas lecciones preciosas que podemos extraer de este precioso libro de Josué. La lección que toca ahora se llama Monumentos de Gracia. ¿Y por qué monumentos? Porque Dios quiere que tengamos recordativos de aquellas hazañas que Dios hizo en nuestro favor para que nunca las olvidemos, pero podemos extraer lecciones también que sean útiles para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces podemos caer en depresión, en tristeza y olvidarnos de aquellos hechos preciosos que el Señor hizo en nuestro favor? El tema de esta semana abarca dos capítulos del libro de Josué, capítulo 3 y capítulo 4. Miremos acá una pequeña introducción que el autor nos trae, cuando nos dice que somos propensos a olvidar. Ahí lo menciona, ¿no? Llamadas telefónicas, regar las plantas, etc. ¿Cuántas veces el asunto de los aniversarios lo olvidamos también? Algunos son más propensos, no fijan la memoria, no retienen fechas, nombres, y entonces el ser amado que nos acompaña puede sentirse ofendido, ofendida. Con el caso de nuestro Dios puede pasar algo similar. Él desea que recordemos. Lógicamente Dios lo sabe todo. Y Dios está lidiando con la raza humana. Y conoce nuestras debilidades. Una de ellas es la propensión a olvidar las cosas que son importantes, que no las podemos olvidar. Vamos pues entonces a empezar nuestra lección leyendo el cruce del Jordán, Josué capítulo 3, versículos 1 al 5. Los textos están divididos para que los podamos comentar. Abramos pues entonces esta porción de la historia bíblica, leámosla y a ver qué lecciones podemos extraer, ¿sí? Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim. Recuerdan que era el lugar desde donde arrancaron los dos espías para entrar a Jericó. Y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. 3 días, ¿para qué? Para oración. Ellos tenían que estar muy sabedores que Dios les iba a acompañar, pero tenían que ser gente consagrada, entregada y especialmente sumisa al liderazgo de su amado líder, de su gran líder, Josué. Sigue entonces la lectura y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Esta parte, amigos, sí que será importante, el signo visible del liderazgo, la presencia de Dios a través del arca. Y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, marcando una distancia, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y el arca haya distancia como de 2000 codos, o 1 kilómetro aproximadamente, y no os acercaréis a ella. Esta expresión de 2000 codos luego se hará famosa en el Nuevo Testamento para hablar de la distancia, un invento que los judíos hicieron con el día del camino de reposo. Es el camino de un día de reposo, como cuenta Hechos capítulo 1:11, solamente a modo de anécdota nada más. 2000 codos es la distancia que Josué está pidiendo entre el arca y el pueblo cuando debían acercarse para caminar siguiendo al arca, pero en esta distancia, 1 kilómetro al menos de distancia. Los judíos pues interpretaron que así también en sábado el judío podía caminar solamente 2000 codos, o sea, 1 kilómetro, nada más. Interesante allí ese comentario que hacen, pero que luego llega a ser de la tradición de los ancianos una ley oral, como la que ellos manejaron. Bien, así pues ya estamos entendiendo este concepto y todavía leemos un versículo más para hablar de quién sería el capitán en esta marcha en dirección al Jordán. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Saben? Aquí lo que importa es que Dios quiere hacerse visible a través del arca y especialmente mantener la distancia, que no se acerquen. Respeten el arca, solamente los sacerdotes, y tienen que estar consagrados. Lógicamente, el pueblo mira a sus líderes, Josué a la cabeza, pero los sacerdotes, los levitas, allí acompañando en procesión,
todos alrededor del arca, yendo y el pueblo a 1 kilómetro de distancia. ¿Por qué, amigos? En primer lugar, Dios quería que el pueblo sintiera profundo respeto al Creador, como siempre lo tenemos que tener, y el signo visible de ello eran los 10 mandamientos. El arca que contenía al menos 3 elementos, recordamos. Allí aparece las tablas de la ley, también la urna que contenía un trozo de maná y la vara de Aarón. ¿Sí? Hacía que allí la gente pudiera mirar y centrarse en que Dios es quien los guía primeramente con sus mandatos, es quien les provee la intercesión, la mediación mediante el sacerdocio y quien les provee de comer también mediante el maná. Eran los 3 elementos básicos que estaban allí en el arca. Y amigos, el asunto es que Dios se comunicaba, ustedes se acuerdan, por medio del arca, como aparece en textos como leemos a continuación en Números capítulo 7, 89. Allí en el hueco que se abría entre los 2 ángeles labrados a martillo y la tapa, que era el propiciatorio, allí estaba la gloria de Jehová, o Shekinah, es la pronunciación en hebreo. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Ese era el lugar desde el cual Dios le hablaría a Moisés. Ven a conversar conmigo, pero ponte allí frente al arca. ¡Qué mensaje! ¡Qué lección! Amigos, cuando nosotros hoy nos dirigimos al Creador, le oramos y miramos al cielo, nos arrodillamos y allí postrados le clamamos en lo que sentimos, sabiendo que es nuestro Padre que oye la petición de un hijo, e invocamos el nombre de Cristo, que es nuestro intercesor. Y así nuestras oraciones, y especialmente si son fervientes y sentidas, llegan a los oídos de nuestro Padre. Pero el tema es cuando Él nos habla, ¿cómo lo hace? A veces no imaginamos, amigos, por eso este significado de la Shekinah, el lugar que Dios escogió para hablarle a Moisés, es desde la obediencia, desde ese hueco donde están miríadas, es una representación. Estos 2 ángeles labrados a martillo representan millones y millones de ángeles que están adorando al Creador. Dios puede hablar, pero sobre una base, que es el fundamento del trono de Dios. ¿Cuál es? Los 10 mandamientos, la ley de Dios. Trono que Satanás quiso hacer tambalear al quitar la ley. Noten cuán abusivo, cuán pretensión absurda e increíble que una criatura quisiera mover el piso, solemos usar esa expresión, moverle la silla al Creador, donde Él se sienta, donde Él se comunica, sobre una base sólida como es la ley de Dios. Y así Dios se comunica, pero también nos acordamos de los demás elementos. ¿Se acuerdan? La vara de Aarón, que representa el sacerdocio que Dios estaba escogiendo, símbolo del gran sacerdote Jesús que intercede por nosotros, y también la provisión de alimento que Dios se interesa que siempre estemos agradecidos, sabiendo que Él nos cubre en nuestras necesidades. Bien, ese es el arca que ya se está encaminando. Acordémonos también el respeto que se debía tener al arca. Ahí estamos pensando en otro texto del Antiguo Testamento. ¿Cómo se debía llevarla? O sea, la instrucción decía en varillas que atravesaban respectivas argollas. 4 argollas a los 4 costados, 2 varillas, y los hombres llevándola sin tocar el arca, llevándola en las varillas, allí en andas o en los hombros. Pero ¿se acuerdan cuando el arca fue traída en tiempos de David? David danzaba de la alegría porque estaba recuperando el arca. Pero he aquí que Usa, aquel sacerdote que debió haber hecho bien las cosas, él estaba transportando el arca en un carruaje de bueyes. Y los animales se movieron, en fin, por el camino. El arca casi se cae y Usa lo detuvo para que no se cayera. Y cayó fulminado. No era forma ni de transportar el arca y mucho menos de tocarla. Sino él tenía que haber hecho, siendo sacerdote, de poner las varillas para poder transportar el arca como Dios quería que fuera hecho. Allí David tuvo mucho temor. Cuando vio eso se asustó. No, es terrible esto que Dios es severo. Y él amaba. Esto es lo que importa. Amaba a su Dios. Pero Dios quiere que se hagan las cosas como Él ordenó.
Y esta es la lección que ya vamos extrayendo. Hagamos, amigos, como Dios quiere que lo hagamos, como Él lo ha revelado, como está en la Biblia. A veces se nos ocurre, podemos hacerlo de esta manera, a veces un pensamiento que se cruza en la mente, lo podemos mejorar de esta otra manera. Amigos, ajustémonos a cómo Dios lo reveló en la palabra. Y si a veces hay alguna cosa que arreglar o mejorar, consultemos, hablemos con otros con experiencia, que nos orienten, para que así podamos trabajar bien, armoniosamente y unidos como hermanos. Bien, aquí estamos mirando más todavía sobre el cruce del Jordán, la preparación para el cruce. Como dice aquí el texto, Dios, a quien se describe entronizado sobre los querubines, cubrían el arca del pacto. Hemos leído en número 789, el texto equivalente de Éxodo 25-22, dirá lo mismo también acerca de la Shejinah, y cuyos movimientos se identifican con los del arca, entra en Canaán, delante de los israelitas, como aquel que dirige la conquista. Sí, es reconocer que hay un jefe visible, como es Josué. De hecho, en el capítulo 5, texto que miraremos en la siguiente semana, se observará con más detalle. Son dos jefes, uno visible, Josué, y el otro invisible, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Esto aparecerá en el capítulo 5. Pero en el capítulo 3 y 4 se nos habla del líder en sí, y representado en un instrumento creado por el hombre, pero inspirado por Dios, que es el arca hecha en las medidas, en las dimensiones y proporciones como Dios quiso que se hiciera. Amigos, siempre tengamos en mente que Dios hablaba en ese espacio que se conoce como Shejinah o gloria, la manifestación de Dios. Y Dios allí transmitía su voluntad. Esto es, en medio de los ángeles, Dios habla, todos lo adoran, sobre una base, que era la ley de Dios y el propiciatorio, esa tapa pegada a los mismos ángeles que cubrían, como tapa, cubrían el interior. Y llamativamente, mis amigos y hermanos, la palabra propiciatorio aparece en el Nuevo Testamento, se la traduce como propiciación, pero en verdad es propiciatorio, representando ¿a quién? Justamente a Cristo. Mírelo en Romanos capítulo 3, versículo 24. Allí se nos dice de Jesús algo, pero la palabra que se utiliza es exactamente la que tenemos en el Antiguo Testamento. Es un instrumento. A ver, vamos a mirar el texto que dice. Leemos 23 también. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, al cual, vamos a ver cómo lo representa nuestro Dios, al cual Dios puso como propiciatorio. Noten, esta es la palabra, así reza en la Septuaginta del Antiguo Testamento, el griego del Nuevo Testamento, hablando de un instrumento, un material, la tapa, a quien Dios puso como tapa por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa esto? Amigos, Jesús es la tapa que recibe la sangre cuando el sumo sacerdote hacía la expiación. En el día de expiación tenía que esparcir sangre, y aún durante los días del año el sacerdote común entraba y también esparcía la sangre en los cuernos de los altares, y también hacía un ademán en dirección a la tapa o propiciatorio del arca del pacto. De modo que Jesús recibía esa sangre, la sangre que exigía la ley de Dios, ahora la tapa la recibe. Era simbólico, muy bello, para ilustrar la obra que Jesús hizo en nuestro favor. Todavía vamos a leer más con respecto al concepto de santificar. Dios quería que el pueblo estuviera santo, ¿sí? Y amigos, santo significa que está limpio, aún incluso de impurezas físicas, como el último texto que se nos da allí de Deuteronomio capítulo 23, 14. Cuando tenían que limpiarse ellos, incluso para ir a la guerra. Mírenlo, vamos a leer todavía el versículo 13, para entender esa limpieza, y esta tiene que ver con
elementos físicos, a veces malolientes, como el texto nos lo va a sugerir. Dios quiere limpieza, en todo sentido, moral y física. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová, tu Dios, anda en medio de tu campamento. ¿Notan la expresión? Así que me vas a limpiar el campamento. Aún de esto te doy instrucciones. Cuando tengas que hacer tus necesidades, hazlo así, así. Yo no voy a permitir la suciedad. Noten, qué interesante allí este concepto. Para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que no se vea en ti cosa inmunda y se vuelva detrás de ti, te abandone. Amigos, notamos el alcance de lo que significa santifícate, conságrate, que lo tenemos en Josué capítulo 3, 5. Santifíquense, para que yo les acompañe. Limpien en todo sentido su vida y el campamento también. Apenas dimos el ejemplo del campamento, pero abarca todo más. Podemos leer todavía el texto en Números 11, 18. La lección nos lo trae también, con relación a un milagro inminente que estaba por aparecer, pero tenían que estar limpios. Gente que se quejaba por la comida. Pero al pueblo tú le dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, que tanto se quejan. Lo dicen los versículos previos. Yo les voy a dar carne, pero santifíquense. Si yo tengo que estar con ustedes, ya ustedes traen problemas que hacen que yo me vaya. No puedo soportar. Y amigos, yo les invito a que razonemos. ¿Soportar qué? ¿Qué Dios no puede soportar? El mal olor de nuestra vida pecaminosa y aún la física también. Porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Pero santifíquense porque ustedes huelen mal espiritualmente hablando. Tremendo, tremendo lo que se puede aprender aquí con estas expresiones. Y entonces el libro de Josué, capítulo 3, avanza más para enseñarnos un aspecto de una maravilla que estaban por presenciar, como ocurrió con la apertura del Mar Rojo. En este caso es el secamiento, la apertura del río Jordán. Pero miremos cómo lo va a expresar Josué capítulo 3, versículo 6 en adelante, acerca del Dios de las maravillas, y la lección que luego comenta las palabras interesantes, las palabras que se utilizan. Alguna lección vamos a extraer. Leemos pues. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así yo estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Los reúne a todos para hablarles en voz alta. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros a los enemigos. Enumera 7 allí, Cananeo, Eteo. El Ebeo sería el Gabaonita, que aparece en el capítulo 9. También formaba parte de los enemigos a ser destruidos. El Fereseo, Gergeseo, Amorreo, Jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, cada uno o uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, a 2000 codos de distancia, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, ustedes se imaginan, amigos, esta escena, que si el sacerdote entra, el texto dice que apenas en la orilla, pero imagínense que si Dios hubiera querido probarlos, a los sacerdotes,
y que van entrando más adentro y no se abre el Jordán. ¿Sí? Yo solamente invito a que pensemos, Dios lo pudo haber hecho, pero el texto acá nos dice solamente que en la orilla apenas mojaron los pies, ya comenzó, Dios quería que actuaran ya, ¿sí? Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la cosecha. Que si Dios hubiera devorado un poco la apertura mientras los sacerdotes van entrando en el agua, esperando que se divida, y no se divide, Dios los podría haber probado. Recordemos, mis hermanos, amigos, Dios sabe cómo probarnos, cuándo probarnos, de qué manera hacerlo, pero siempre estar dispuestos a escuchar y obedecer su voz. En este caso, Dios cumplió tal como lo había dicho. Apenas mojen los pies, yo ya comienzo a actuar. Y así fue, tenían que mojar los pies. Y cuando ocurre esto, qué maravilla, se abre allí el río Jordán para que todos vean la maravilla de Dios, que es un milagro. ¿Cómo puede ser que el agua que venía de arriba se detenga, se dividió, ya no baja más, y esta otra agua sigue yéndose hasta que queda un claro para poder pasar cómodamente allí? Sigue la historia. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Y un versículo más que leemos todavía aquí, nos dice que más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Y entonces allí vemos que lo que ocurrió a continuación, el último versículo, que Israel pasó en seco. Saquemos lecciones, queridos amigos, de esta lectura. Dios, amando a su pueblo, le va a demostrar que confiando en Él, poniendo el orden como Dios lo ordena, pongan el arca delante, es signo de autoridad. Sigan el arca, sigan los mandamientos. Dios va a obrar, no duden. A unos sacerdotes, pongan los pies, como dije, si hubieran avanzado más mojándose los pies, avancen, como ocurrió con el Mar Rojo, avancen. Y entonces Dios actúa. Ahora, este hecho portentoso, similar al Mar Rojo, aunque quizás en menor envergadura, uno era el Mar Rojo, este es el río Jordán, sin embargo, Dios hace algo y es, recuérdenlo, no lo olviden. Son los temas que trae la lección acerca del recuerdo, primeramente el Dios de las maravillas, que ahora vamos a examinar más esta expresión que aparece allí, como también los monumentos, lo que Dios invita a que hagamos, que recordemos, y especialmente colgados en la memoria. Hay quienes pueden desear tener recuerdos, pero físicos, tipo souvenir, de modo que al mirarlo, oh, esto me acuerdo, ¿será que podemos desarrollar un souvenir mejor, el de la memoria? De fijar un hecho y no olvidarlo, mantenerlo. Y con este hecho, recuerdo, Dios me bendijo grandemente. Esto fue quizás hace muchos años atrás, pero ahora en un desafío nuevo, quizás podemos dudar. Pero si aquel souvenir de la memoria se fijó bien en nuestra mente, a Dios le agrada, porque confiamos en el mismo Dios que nos ayudó tiempo atrás, nos puede ayudar a continuación. Veamos entonces el uso de esta palabra en hebreo niflaot, ¿sí? Que es con la que aparece que hará maravillas. Nuestro Dios que hará maravillas. Dice aquí el autor, subrayamos los versículos, están muy bonitos todos. Esta palabra suele referirse a los actos poderosos y sobrenaturales de Dios que demuestran su singularidad. Está el Salmo 72, Salmo 86, que al leerlos están muy bonitos. Más tarde los israelitas meditaron en estos actos y como resultado alabaron al Señor, como el Salmo 9.1, y lo proclamaron entre las naciones. Aún las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la conducción de Dios en el desierto, fueron niflaot, prodigios. Pero es aquí que también se traen otra expresión que vale la pena tomar, que es la que trae el profeta Zacarías, está al pie de la lección.
Y es niflaot, o sea, de la misma raíz, aparece una palabra que en español se traduce como difícil o muy difícil. Pero en hebreo también se puede decir maravilloso, prodigioso. Por ello leemos Zacarías 8, versículos 6 al 8, donde aparece esta expresión muy difícil o maravilloso. Depende de las traducciones. Nuestra Reina Valera pues lo pone muy difícil, pero otras lo dirán de otra manera, ya que proviene de la misma raíz, maravilla. Pero miremos cómo lo expresa el profeta Zacarías. Así dice el Señor de los ejércitos, si en aquellos días esto parece muy, así como niflaot, o sea, maravilloso. La palabra es otra en hebreo, pero viene de la misma raíz. Pero se traduce muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo. Será también maravilloso a mis ojos, declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos, he aquí, yo salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente, de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y yo seré a su Dios en verdad y en justicia. Y en el Nuevo Testamento también aparece la expresión, la abrimos en San Lucas, el capítulo 18. Allí podemos estudiar de una experiencia que Jesús y sus discípulos tuvieron, pero miremos, especialmente al final, aparece esa pregunta, ¿acaso es muy difícil para el Señor nuestro Dios? Leamos pues Lucas 18 para entender cuán abarcante es esta palabra niflaot, plural para maravillas. Un hombre principal le pregunta diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Los mandamientos tú sabes. Y le enumera parte de los 10 mandamientos, a lo que el joven dice, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Oyendo Jesús le dice, bueno, te falta algo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y allí el asombro de los discípulos y de Jesús también. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo. A lo que hacen, los discípulos hacen una pregunta de sorpresa. ¿Quién pues puede ser salvo? Si un rico no se salva ya que fue bendecido anticipadamente, era la creencia judía. Que aquellos que recibían bondades en la tierra, era un premio anticipado de la gran bondad que recibirían en el cielo. Y lo opuesto también era cierto. Si recibían calamidades en la tierra, era un anticipo de la calamidad que recibirían en el cielo. Así se entiende el caso del ciego de Juan 9. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, si está ciego es una desgracia, es un pecado. Ya está teniendo de antemano un castigo por un pecado. ¿Qué será cuando fallezca? ¿Notan? Según la bondad temporal o la adversidad temporal, es como los judíos creían que se heredaba el cielo o aún el infierno. ¿Sí? Por eso, los discípulos preguntan con asombro, si un rico no se puede salvar, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús responde, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Notan, allí nos está diciendo lo que es difícil, cuán maravilloso, cuán asombroso. Sería la mejor traducción. Lo que parece asombroso, para Dios no lo es. Todo es posible para el Señor. Y entonces sí, cuando entramos en el capítulo 4, amigos, hablamos del recuerdo y los monumentos, que es el título de la lección. Vamos pues entonces a leer los textos de Josué capítulo 4 y el recuerdo, el souvenir que Dios quería, físico, que Dios quería que el pueblo preparara. Miremos. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, cada uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Esto significa que se hicieron 12 primeras piedras, porque ya luego veremos más todavía. Allí
ya fuera del Jordán. Tenían que sacarlas de adentro del lecho, piedras, para luego edificarlas. Y sería esto un recordativo. Cuando los hijos preguntaran, ¿y esto qué significa? El texto ahí nos lo va a explicar. Pero seguimos leyendo más todavía. Cuando dice, entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dice, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Vosotros responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Como dice aquí en la lección, el propósito de las piedras era que sirvieran como señal. La palabra señal puede tener varios matices. Uno de ellos tiene que ver con actos milagrosos, como este que estamos presenciando, un recuerdo, una señal de un acto milagroso. Así pasó con las plagas de Egipto. Lo miramos en Éxodo capítulo 7, versículo 3. Señal también de parte de Dios, para que supieran que Dios estaba con su pueblo, haciendo actos prodigiosos. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales, otot en el plural, y mis maravillas. Yo ahí voy a mostrar mis señales, que eran actos prodigiosos, milagrosos, de liberación para los israelitas, de castigo para los enemigos. O por ejemplo, también otra señal fue aquella del arco iris, que los sobrevivientes del diluvio, Noé y su familia, sabían que cada vez que apareciera el arco iris era la señal de Dios de que nunca más mandaría semejante destrucción, para que Noé y su familia, al presenciar una lluvia, no tuvieran miedo, porque jamás había llovido antes. No tuvieran miedo de que esa lluvia presagiaba algo terrible. Miramos el texto en Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13. Y dijo Dios, esta es la señal, del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal, otra vez, la palabra señal del pacto que yo hago entre mí y la tierra. Nunca más habría un diluvio. Así también, estas piedras construidas por mandato de Josué debían servir como una señal, un recordativo. Ahora, la pregunta que nos haríamos es, ¿necesitamos nosotros un souvenir físico? Vamos a ver algún ejemplo de alguien que sí lo pidió, pero a Jesús no le agradó mucho, porque Él quiere que confiemos, que creamos, aceptemos el testimonio que se nos da, en lugar de exigir algún souvenir. Quiero ver alguna señal, algún o sea, una señal física, un monumento conmemorativo, entonces voy a creer. Cuando Dios ordenó que hicieran esto, era para los hijos, porque ellos iban a preguntar, papá, ¿y estas piedras qué significan? Oh, hijo, te voy a explicar la historia. Entonces, una historia que entraña una obra prodigiosa de parte de Dios de separar el río Jordán, que pasaran en seco, sacar piedras del lecho, construir la construcción, y los hijos preguntarían. Y Dios se encargaría de preservar esa construcción, ese monumento, para que los hijos pregunten y así se les enseñe. ¿Sí? Era orden de Dios, pero no tanto para los presentes, era para la descendencia. Pero miramos más todavía en la lección. Dios puede darnos monumentos para que evoquemos su gloria, su poder prodigioso, su amor y su cuidado. Pero amigos, ¿qué pasa cuando olvidamos esos recuerdos? O como acá nos sugiere el autor,
leo, cada nueva generación debería o debía interiorizar y comprender personalmente el significado que estas piedras tenían para ella. Pero la nueva generación suele olvidar. Y Dios, que proveyó un recuerdo para que nunca lo olviden, que siempre lo tengan presente. Esa generación no solamente olvida, sino que va en camino opuesto a la voluntad de Dios, justamente por haberlo olvidado. Y se mete a practicar aquello que Dios no quiere, como en aquel tiempo era abundante la idolatría. Miremos ejemplos de olvido allí en Josué capítulo 4, versículo 20 al 24, tenemos en la lección la recomendación de no olvidar, pero el pueblo pues sí lo olvidó. Leemos esos textos, Josué 4, 20 al 24. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Recuerden que hay una generación que presenció esto, porque hay un cambio, como bien dice la lección, de ustedes a nosotros. Nosotros lo secó hasta que lo vimos y pasamos. Tal vez eran los niños que finalmente van a entrar en la tierra prometida, pero ellos presenciaron también la apertura del Mar Rojo. Dice el siguiente versículo, declararéis a vuestros hijos, Israel pasó en seco por este Jordán. A sus hijos ustedes le dirán para que ellos aprendan. Israel pasó en seco, ellos necesitan aprender. Quiero traer un ejemplo, amigos, de lo que sería un souvenir que el hombre puede pedir y que al Señor no le agrada. Y es pedir un testimonio físico, souvenir, algo físico, por no creer en el testimonio de alguien que nos lo está contando. Fue la experiencia que tuvo Tomás, según cuenta Juan 20, 24 al 29. No está en la lección, pero nos da un ejemplo de lo que significa a la vista de Dios cuando no estamos creyendo. En lugar de retener el acto prodigioso, en este caso, nada menos que la resurrección de Jesús y su aparición, testificada por los amigos. Ahora Tomás desafía diciéndole, yo no creo, hasta que no meta el dedo, etc. Leemos pues. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros compañeros, al Señor hemos visto. Pero él dijo, si yo no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Misteriosamente, atravesaba las paredes. Jesús se puso en medio y dijo, pasa vosotros. E inmediatamente llama a Tomás. Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. A lo que Tomás dice, Señor mío, Dios mío. Pero Jesús dice estas palabras que tienen que afectarnos a nosotros en lo que es un recuerdo. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Confían en el testimonio de otros y se aferran a ello. Mis amigos, apliquemos este principio a esas 12 piedras. El Señor ordenó que fueran hechas para que de generación en generación se transmitiera esta maravillosa historia de Dios abriéndoles camino para tomar la tierra prometida. Pero imaginemos que por alguna situación las piedras desaparecen, se las destruyen. Son piedras, algún hecho de terremoto, lo que fuera, hace salir. Y entonces un judío le cuenta a otro en las siguientes generaciones, ¿sabes que aquí nuestros antiguos pasaron por el río Jordán? ¿Quién sabe? Yo lo veo muy crecido. No, es que aquí estuvieron las piedras. ¿Dónde? No están las piedras.
Si estuvieran las piedras, de hecho, el capítulo incluye otras piedras hechas dentro del lecho. Interesante. Está incluido en Josué capítulo 4. Así que tenemos piedras que estaban afuera y otras que estaban adentro, que queden como testimonio, a pesar de que el agua después las debía cubrir. Pero aquí que ni veo esas piedras que están adentro, ni veo las otras que están afuera. Vamos a continuar leyendo el libro de Josué capítulo 4 para entender más la necesidad que tenemos de preservar nuestra memoria de los hechos milagrosos, grandes que Dios hizo, y que aunque quizás no tengamos pruebas, tenemos el texto bíblico, confiemos en él. No permitamos que el olvido, muy típico de la mente humana, se posesione y borre ese recuerdo porque no tenemos un souvenir o porque no estamos leyendo el texto sagrado. Volvemos otra vez a Josué, capítulo 4, en la lectura que estábamos teniendo, para apreciar, amigos, cómo esto va siguiendo en la historia de la apertura del río Jordán. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Vosotros responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon. Esto es fuera del río Jordán, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. Ahí están las otras 12 piedras. En el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Bueno, lo cierto es que esas piedras estaban cubiertas por el río Jordán. ¿Sí? O sea, el río Jordán las sepultó, pero estaban allí construidas. Interesante, ¿no? Uno se pone a pensar, 12 piedras afuera, 12 piedras adentro. Dios quería que el pueblo recordara siempre su poder milagroso. Pero amigos, quiero invitarles a que leamos juntos lo que considero el mejor de los días de la semana, el viernes. Muchas lecciones, hay preguntas que vale la pena que discutamos. Pues vamos entonces a leer más. El día jueves nos trae más allá del Jordán, ahí tenemos algunos puntos, como dice, convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie, alegrémonos pues en él, el Salmo 66. Y así otros textos que aparecen allí para meditar. Y lo interesante también es el recuerdo que se hace con tanto el caso de Elías y Eliseo, vale la pena comentar. Vamos a gastar unos minutitos también comentando esto. Y luego entramos al día viernes. Y es la experiencia del Jordán, de Elías y Eliseo. Vamos a leer segundo libro de Reyes. Allí nos lo cuenta también. Invito a mirar capítulo 2, versículos 6 al 15. Muy bonita la asociación entre el río Jordán y una experiencia profética. ¿Cuál fue? Elías es llevado al cielo. Queda quien era ayudante de Elías, Eliseo, ahora queda como el nuevo profeta de la nación. ¿Dónde? Allí en el Jordán. Como recuerdo. Recuerden, allí en el Jordán Jesús se bautizó también. Otro recuerdo. El poder de Dios que apareció aquí en la tierra, en el Jordán. Allí también Juan el Bautista, enviado por Dios para amonestar por los pecados que se estaban cometiendo. Leamos pues, en el caso de Reyes, segundo de Reyes capítulo 2, 6 al 15. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y Eliseo dice, vive Jehová y vive tu alma que yo no te voy a dejar. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se separaron delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco, así como había pasado el pueblo. Y quedaron el recuerdo, el monumento de las 12 piedras construidas dentro del lecho. ¿Sí? Bueno, por ese mismo río pasaron también
estos dos hombres. Cuando habían pasado Elías, dijo Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo hizo tan bonita petición, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Oh, hermanos, amigos, pidámosle a Dios lo que a Dios le gusta escuchar. Pidamos poder de lo alto. Pidamos gracia para que tengamos discernimiento. Confesemos aquellas cosas que nos separan de Dios. Para que Dios se goce con sus hijos que están madurando. O no pasa eso con los padres cuando ven a un hijo inmaduro. Cuanto más si está grande el muchacho y sigue comportándose en forma irresponsable e inmadura. Frente a otro hijo que crece y muestra más sensatez y maduración. El padre se goza. Así Dios también, cuando un hijo acá en la tierra tiene maduración y un efecto de la maduración es la percepción de pecaminosidad. Que confesemos a Dios nuestros pecados. Así el Espíritu Santo está obrando para abrir nuestra mente. En el caso de Elías que le invita a Eliseo, pídeme lo que quieras, yo te voy a dar, yo me voy. Bueno, sí, ¿me vas a dar? ¿Qué tal si pido riquezas? ¿Captamos? Pido una doble porción de tu espíritu para ser como tú. Por eso Eliseo lo seguía. Ahora vete, no, yo no me voy a ir. Porque ya habían escuchado los hijos de los profetas, en un pueblo y en otro, en Betel, en Jordán, allí, 50 profetas, en fin. Se corrió la noticia, Eliseo se va al cielo. ¿Qué? No, esto no lo puedo perder. No solamente con los ojos, quiero pedirle lo que él tiene. Dios amó a ese hombre, amó a los dos. Pero Eliseo, que quedó en la tierra para lidiar con Israel en sus días. Seguimos leyendo el texto de 2 de Reyes, capítulo 2. Le dice Elías, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho así. Pero si no, si te distraes, lamento, no recibirás nada. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carros de Israel, su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas del río Jordán y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Notan, es el Dios de Elías, todavía no es el Dios personal de él, pero Dios se le va a revelar para que sea su Dios personal. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, para cumplirle la promesa a Eliseo de lo que le había pedido a Elías. Recibió el espíritu, doble porción del espíritu de Elías. Cuando hubo golpeado las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo en seco. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, ¿recuerdan el Jordán, Jericó? Justamente los antiguos lugares de Josué. Los espías que salieron allí de Sitín para ir a Jericó y mirar allí la tierra prometida. Bueno, ahora esta gente en los alrededores, en la misma zona. Pero olvidan esas historias. ¿Por qué? Por la petición que le hacen a Eliseo. Extraña, pero miremos el texto. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Sumo respeto. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y Eliseo dijo, no vayan, no envíen, no doy esa orden. Pero la gente insistió y prevaleció para vergüenza o sentimiento de vergüenza en Eliseo. ¿Por qué la falta de fe? Muy bonita historia, amigos, producida allí en los límites del Jordán y Jericó. Con Jesús, algo similar, su bautismo en el río Jordán. También recibe el poder del Espíritu Santo y la voz que le dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero vamos, amigos, al día viernes para ya meditar. Trae lecturas muy bonitas que vale la pena comentar. Una de ellas nos dice Elena White
Estudiad los capítulos 3 y 4 de Josué, que registran la preparación de ellos para cruzar el Jordán y el cruce de este río rumbo a la tierra prometida. Necesitamos mantener preparados el corazón y la mente, recordando las lecciones que el Señor enseñó a su pueblo de la antigüedad. Para ello, capítulo 3 y 4, lecciones. Dios te cuida, el Dios de las maravillas. No lo olvides, guárdalo. Pero noten acá el siguiente comentario tomado de Testimonios para la Iglesia. Muy fuerte, por cierto. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que aquel pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran hoy, aún entre los profesos guardadores del sábado. Sería bueno empezar a examinar los ídolos que tenemos hoy y luego se dice que son, que nos desvían. Seguimos leyendo. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría. ¿Por qué? Porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos. Es lo que produce la idolatría. Desviarnos de la atención que debíamos tener como Eliseo de Elías. Nosotros, del Señor Jesús, nos desviamos. ¿Qué nos puede desviar, amigos? Desde la música, desde el pasatiempo, el celular o la computadora. Aún el excesivo trabajo, porque tenemos que sobrevivir y hay que trabajar y no alcanza el tiempo para tener devocionales, lecturas, oraciones. Noten, idolatrías que estamos, ídolos a los cuales hay que servir. Que si la casa tiene que estar en mejores condiciones y para pagarle hay que trabajar 2 o 3 turnos, porque compramos artefactos que hay que pagar, hay que trabajar más de la cuenta, etc. Idolatrías que nos desvían de la atención, tal como Eliseo mirando a Elías, nos desvían a nosotros de nuestro Creador. El pueblo, cuando estaba atento mirando el arca cruzando allí mientras atravesaban, y los pies de los sacerdotes, mirarlos y comenzar a caminar y seguir, confiando en que el río Jordán se mantendría dividido. No debían temer. Hasta que los sacerdotes, el último, quitara su pie, entonces ya el agua volvería a su cauce normal. Sigue mirando, miremos todavía más la lectura. Mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en todo lo que ellos necesitan. Cestos, graneros, aún incluso la enfermedad se la quitaría de en medio de ellas. Y entonces, en las preguntas que trae la lección, tan interesantes, bonitas para dialogar, el cruce milagroso del Jordán. Primero, ¿cómo definiríamos los milagros? ¿Por qué parece que Dios no realiza milagros similares actualmente? La pregunta que hago yo también a ustedes, mis hermanos, amigos, es, ¿necesitamos milagros? ¿Necesitamos, como Tomás, ver el milagro allí al Cristo, que dicen mis compañeros que se vino, que está resucitado? Quiero verlo, quiero meter la mano. ¿Necesitamos eso? No, amigos, no. Dios puede hacerlo y según los casos lo podrá hacer. Pero Dios quiere que seamos maduros, que ya mostremos seguridad en su palabra. Lo dice la Biblia, es suficiente. Que nos alcance el testimonio de que Dios lo hizo en otra ocasión. Y yo le creo el testimonio y avanzo. Miren, nuestra fe tiene que ser tan simple como la de un niño, una niña. Como este relato que alguien contó de un incrédulo que conversaba con una niña en la plaza mientras ella tenía un libro religioso, y justamente era un libro ilustrado de el paso de Josué por el río Jordán. Entonces el hombre incrédulo, mirando a la niña, le dice, ¿qué estás leyendo? Oh, esta historia de la Biblia que cuenta del paso milagroso de este río grande, el río Jordán, y cómo Dios separó las aguas. Y el hombre en su sarcasmo le dice, mira, no te quiero ofender, pero tú sabías que el río Jordán no es tan desbordante, no es tan enorme, sino es así, es simple, uno puede caminar, fue lo que el hombre dijo. A lo que la niña respondió, wow, qué Dios maravilloso que tenemos, porque si es así, entonces Él sí procuró que no se ahoguen. Ese es el Dios que yo creo. Lo pudieron cruzar sin ahogarse. ¿Saben?
No hay forma de combatir a aquel que confía en Dios como la fe de esta niña. Si el incrédulo sostenía lo que sostenía, la mentira que él sostenía, la niña se la acomodó de una forma para seguir creyendo. Tengo un Dios que cuidó a esa gente, me cuida a mí de ser ahogados. Tengamos esa fe, en lugar de recurrir a milagros, que si Dios quiere, Él lo puede dar. O la segunda pregunta para dialogar, ¿qué maneras prácticas de prevenir el olvido espiritual, tanto a nivel individual como colectivo, podríamos sugerir nosotros en nuestras discusiones? ¿Saben? Deberíamos recordar experiencias pasadas. Algunas fueron brillantes, pero colguémosla allí en el cuarto de nuestra memoria, de modo que quede bien enmarcadas, si podemos, allí y dibujadas con fecha, hora, si algo que nos haya impactado. Y entonces decimos, fue en el año tal, el mes tal, la hora tal, que me pasó esto y me marcó para siempre. ¿Tendremos así alguna experiencia? Yo les cuento, amigos, que en el caso particular mío, recuerdo muy bien aquel día del 2 de abril de 1997. Tuve un accidente terrible de automóvil, por el cual quedé 2 meses tullido, hasta el 2 de junio. A partir de esa experiencia, vi el Apocalipsis de un modo que hasta el día de hoy lo sigo mirando como un libro maravilloso. En los 2 meses que pasé tullido en la cama con la pelvis dislocada, el médico había dicho, no te muevas y te vas a curar, pero deja que la naturaleza trabaje por sí misma. Y del accidente automovilístico me quedó la huella en una mano, la carne abierta, así como el chorizo, digamos, que uno lo abre y se abre la carne, así estaba. Y esto, doctor, no te preocupes, se va a curar solo, confía en mí. Y así fue. Y mientras esto se iba cicatrizando, cerrando la herida, durante los 2 meses, yo imaginaba, adentro se me iba acomodando la pelvis también, pero un reposo absoluto. 2 meses exactos, del 2 de abril al 2 de junio de 1997. Mi historia cambió, porque a partir de allí no tenía otra cosa que hacer sino leer la Biblia. Tomé la Biblia de Jerusalén, la sección de Apocalipsis, tomé el conflicto de los siglos y el griego, y poder leerlo. Mi mente se abrió hasta el día de hoy. Por eso me fascina el Apocalipsis, para poder enseñarlo, estudiarlo. Daniel, obviamente, también. Tengamos allí un monumento en la conciencia, en la mente. Y cuanto más frescos, mejor. Para que así, digamos, Dios me está acompañando. Dios me guarda. No necesito más milagros. Ya Dios me dio la prueba de que me ama y puede estar conmigo si le soy obediente. Y luego, amigos, la lección trae también el ejemplo del sábado. Cómo puede ayudarnos a recordar las intervenciones de Dios en nuestra vida y al mismo tiempo darnos un anticipo del descanso prometido en su reino. El autor trae el ejemplo de Hebreos capítulo 3 y 4, un tema fascinante para estudiar, y el reposo de la gracia se menciona, pero más el reposo sabático que enumera Hebreos 4, 9, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Y luego el 11 dice, sigan ese ejemplo. 9 y 10, el descanso del 7º día de la semana, como prueba de que Dios está morando y cuidando a sus hijos. En Hebreos capítulo 4, recuerdan, 4, 9 y 10 son los textos fundamentales con los cuales concluimos ahora. Por tanto, queda un reposo, descanso sabático, traduce la Biblia de Jerusalén, para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios descansó de las suyas en el 7º día de la creación. O sea, guarda el sábado. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amigos, qué bonita lección que tenemos para conversar ahora, estas horas que vienen con nuestros hermanos, estudiarla, repasarla, especialmente cuando llega el día sábado que discutiremos la lección. Así pues, queremos saludarles, decirles que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí acompañándonos y nos miraremos en la siguiente emisión, nuevamente estudiando el libro de Josué. Que Dios nos bendiga.